Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá. Amigos peruanos del norte, del centro y del sur, amigos de la costa, amigos peruanos que habitáis en los Andes y también en la preciosa selva peruana, atentos al último mensaje de salvación para escapar a salvo de los terribles acontecimientos que se avecinan. Ay, corona eterna que me dará, oh, siempre con él estaré. Apreciado lector, la gran mayoría de los humanos estamos viviendo de espalda a ciertos acontecimientos que han venido desarrollándose en esta tierra y que dentro de poco tiempo llegarán al clímax de su cumplimiento. Es por ello, apreciado amigo peruano, que queremos presentarte un mensaje, el cual encierra un riesgo de vida o muerte para ti. Inmediatamente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis o Revelación. Este maravilloso libro encierra un precioso mensaje, el cual nos permitirá escapar a salvo de los terribles acontecimientos, de los terribles juicios que se avecinan a esta tierra, juicios inminentes, juicios que ningún gobierno ni ningún poder humano podrá detener. Vamos a pasar al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a iniciar leyendo el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos al versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. He aquí el primer mensaje. Vamos a ver cuál es el significado de la palabra ángel en el idioma griego en el cual se escribió el libro de Apocalipsis. Según los diccionarios bíblicos y según las concordancias griegas, ángel en griego significa mensajero. De manera que ángelos, que es la palabra griega para ángel, además de significar un ángel, también significa un mensajero. De manera que cuando hablamos de el mensaje de los tres ángeles, estamos hablando de un mensaje que es comunicado por mensajeros. En este preciso momento,
hay un grupo de mensajeros dando este precioso mensaje a ti, amigo peruano, que nos escuchas, y a hermanos y amigos de otras nacionalidades que pudieran estar presentes. En el mensaje del primer ángel se llama adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Qué pena que el mundo ha rendido homenaje a otros que no es Dios. Qué triste es que los hombres han rendido homenaje a instituciones que no es Dios. De manera que el mensaje proclamado por el ángel primero, que volaba por en medio del cielo, es el evangelio eterno. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o en la planta de los pies. Génesis 3:15 es la primera preciosa promesa que existe en la Biblia sobre la venida de Cristo, primera aquí a esta tierra, para ofrendar su vida en favor de todos los seres humanos que quisiesen echar mano, que quisiesen arrebatar la salvación. Por lo tanto, estamos aquí para dar la última advertencia, pero esta está precedida por el mensaje del primero y del segundo ángel. Ya al final de nuestro llamado hablaremos de el último mensaje de misericordia que se extiende a todos los seres humanos. Ahora vamos a hablar brevemente acerca de este primer mensaje, el cual anuncia el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Ya hablamos de Génesis 3:15, el cual nos detalla y nos enseña claramente que la serpiente, que es Satanás o el enemigo de las almas, heriría a Cristo en la planta de los pies o en el calcañar, pero que Cristo le heriría en la cabeza. Cristo hirió a Satanás en la cabeza cuando dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti, amigo que me escuchas. Ya desmenuzaremos la manera que la Biblia nos enseña el precioso camino de la salvación, el único camino de la salvación, amigo que me escuchas. Claramente el evangelio eterno, el evangelio eterno, el evangelio de la salvación. Este ángel o mensajero dice: temed a Dios y dadle gloria. Claramente el cuarto mandamiento de la ley de Dios hace este señalamiento, que debemos de obedecer a Dios y adorarle en el día que Él estableció, que es el día sábado, y no el domingo. El domingo fue establecido por los hombres. Y allí se establece claramente en este mensaje que debemos temer a Dios y darle gloria.
¿Y de qué manera podemos temer a Dios y darle gloria? Si vamos al libro de San Juan, capítulo 14 y el versículo 15, vamos a encontrar claramente las indicaciones de Dios, las cuales nos enseñan cuál es la manera en que nosotros podemos amar a nuestro Creador y darle gloria. Leamos, es una preciosa cita. San Juan 14 y el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que el mensaje del primer ángel nos llama a guardar los mandamientos de Dios, a obedecer los mandatos o requerimientos establecidos por el Creador, establecido por el propietario tuyo, amigo que me escuchas, establecido por mi propietario. Dios Jehová es el creador de cada ser humano que habita esta tierra. Dios es el sustentador de la vida de cada uno de nosotros. Nadie puede decir, yo estoy vivo porque quiero y me sustento y el corazón mío late porque yo le ordeno que lata. No, amigo que me escuchas, Dios es el creador y sustentador de la vida. Y ese corazón de nosotros late por orden expresa de Él, de Jehová Dios. Él nos creó y también nos sustenta, de manera que Él merece toda la honra y toda la gloria, y nunca debemos dársela al hombre, porque es propiedad, porque es pertenencia absoluta de Jehová, el Creador. Hay otro texto que nos explica el mensaje del primer ángel. Recordemos que este ángel, según el verso 7 de Apocalipsis 14, nos dice que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que este mensaje nos enseña que la hora de su juicio ha llegado. Vayamos al libro de Daniel capítulo 8 y el verso 14. Allí vamos a tener una clara explicación de el mensaje del primer ángel anunciando la hora de su juicio. Dice allí hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Note que allí hay una expresión claramente haciendo referencia a un número con toda exactitud. Está hablando de 2300 días. Ya en otro estudio entraremos en más detalle, pero por lo pronto vamos a informar que allí está hablando de 2300 años realmente, porque son 2300 días simbólicos. De manera que cuando Daniel nos informa que hasta 2300 tardes y mañana, está hablando
realmente de 2300 años. El libro de Ezequiel capítulo 4 nos enseña: día por año te lo he dado. De manera que estas 2300 tardes y mañanas son realmente 2300 años. Y dieron inicio en el año 457 antes de Cristo, con el decreto de un rey llamado Artajerjes. Este dio un decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén, porque había sido destruida por los babilónicos 70 años antes. De manera que aquí inicia este gran periodo y termina exactamente en el año 1844. En este año inicia entonces el juicio anunciado por el libro de Apocalipsis, capítulo 14, donde se habla del mensaje del primer ángel, 14, 6 y 7. Pues bien, en el año 1844 este precioso mensaje se proclamó, y el mensaje de que la hora de su juicio había llegado se empezó a cumplir exactamente el 22 de octubre. Apreciados amigos que escuchan esta amonestación, Dios hace sus cosas de manera clara, y ya Él nos enseñó que estamos viviendo en la hora de su juicio, y cada ser humano debe hacer preparativos para pasar a salvo de esta terrible hora. Por lo tanto, nosotros estamos anunciando esta advertencia. Es para que tomemos la decisión correcta, la decisión que nos permita pasar a salvo en los terribles acontecimientos que se aproximan. Bien, entremos ahora al segundo mensaje angelical. Apocalipsis, capítulo 14 y el verso 8. Leamos. Y siguió otro ángel diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones han bebido del vino de la furia de su inmoralidad. El mensaje del segundo ángel es una denuncia de que ha caído Babilonia. Babilonia fue una ciudad que existió en la antigüedad, y esta enseñó a adorar a dioses falsos. Dios tuvo que reprender a Nabucodonosor mediante el profeta Daniel y otros hombres que dieron testimonio de la verdad en aquel entonces. En esa ocasión, Babilonia literal enseñó falsas doctrinas de la Biblia. En esta ocasión se está refiriendo a una Babilonia espiritual. Es una religión que enseña doctrinas que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nosotros tenemos que apercibirnos, porque el mundo se ha llenado de sus falsas creencias. Amigo que me escuchas, no te fundamentes
en las doctrinas de los hombres. En cuestión de religión debemos de ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Esta es clara y sencilla en lo que concierne a la salvación. Por lo tanto, nosotros debemos acudir a ella con oración para entender lo que la Biblia nos quiere decir. Notemos acá algunas imágenes de dirigentes religiosos que no están enseñando lo que la Biblia dice. En la Edad Media hubo un reavivamiento y una reforma. Hubo un monje llamado Martín Lutero, el cual se había dedicado a la vida monástica con todo su corazón. Pero este hombre realmente era un hombre sincero y le pidió a Dios que le iluminase la verdad. Dios, en su amor y misericordia, le mostró la verdad a Martín Lutero y éste gozosamente la enseñó al pueblo. Sé que muchos de ustedes conocen esta preciosa historia. Este hombre terminó siendo excomulgado e inclusive hubo muchos intentos de quitarle la vida de parte de la Iglesia Católica, de altos dirigentes. Y antes de continuar hablando de estas verdades, es oportuno señalar lo siguiente. En la Iglesia Católica es donde más verdaderos discípulos de Cristo hay. Aunque ellos solo tienen una parte de la verdad, son fieles a lo que han entendido que es la verdad. Y Dios, en su amor y justicia, acepta su servicio. Esto también ocurre en otras iglesias, en las cuales muchos adoran a Dios de acuerdo a lo que ellos han entendido, de acuerdo a lo que ellos se les ha enseñado que es la verdad. Para todos esos hijos sinceros y fieles es el llamado que está en el libro de Apocalipsis 18. Vamos a leerlo. Apocalipsis 18. Vamos a leer el llamado que Dios hace a todos esos hijos sinceros y fieles que están en las iglesias denominadas Babilonia, porque están confundidas, no tienen la verdad. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Qué frase más preciosa. Dios tiene un gran pueblo en las iglesias babilónicas, como son las iglesias católicas, evangélicas y otras. No tienen toda la verdad, pero adoran a Dios de acuerdo a los conocimientos que ellos han adquirido como verdad. Es interesante. De manera que Dios les llama a que salgan de esa confusión religiosa para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Por lo tanto, hay un llamado en el mensaje angélico
No des la espalda al llamado de Jehová Dios. Dios está llamando a que se salga de las falsas enseñanzas religiosas en las cuales muchos han caído. Es menester que hagamos caso a la voz de Dios, pues Dios ama a los fieles. Babilonia está compuesta por dirigentes religiosos que no han usado o no han aceptado la Biblia como el libro base de las enseñanzas religiosas, sino que han buscado otras fuentes no inspiradas para enseñar sus dogmas, para enseñar sus creencias religiosas, las cuales no tienen fundamento en la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, ninguna enseñanza que no se fundamente en las Sagradas Escrituras debe ser aceptada por alguien que realmente quiere honrar la palabra de Dios. Por lo tanto, este llamado va para todo el mundo católico, evangélico, para el mundo judío, para el mundo islámico. Dios les espera con los brazos abiertos para que vengan a la verdad. Realmente Dios les ama. Dios requiere pureza. Dios requiere enseñanzas que sean verídicas. Apocalipsis 18, 2 al 4. Y proclamó con potente voz, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en habitación de demonios y refugio de todo espíritu inmundo, refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Ha habido una fornicación de parte de las iglesias denominadas Babilonia. Amigo que me escuchas, cuando la Iglesia Católica cambió la ley de Dios, adulteró o fornicó contra Jehová, porque eliminó de esta sagrada ley mandamientos escritos por el dedo de Dios. Más adelante vamos a ver en este mensaje por qué Dios manda un mensaje tan fuerte como el que envía en el próximo mensaje angelical. Por lo tanto, tenemos que conocer la verdad. Muchos verdaderos cristianos han estado engañados dentro de la Iglesia Católica y dentro de otras iglesias evangélicas que no enseñan ni proclaman las verdades de Dios. Vayamos al próximo versículo. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad.
Por lo tanto, salid de ella, pueblo mío. Este es el momento para que cada verdadero hijo de Dios se aparte de las falsas enseñanzas religiosas que en esta época han invadido la tierra y tantos verdaderos cristianos se han dejado engañar. Mis amigos, Dios espera que le pongamos atención. Vamos a pasar a la tercera advertencia angelical, al tercer mensaje angelical. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha enviado a esta tierra. Y debemos ponerle caso a esta advertencia que viene del mismo Dios. Es por amor que Dios nos manda estos mensajes. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vamos a analizar brevemente este tremendo mensaje. ¿Sabían ustedes, amigos que me escuchan, que la más terrible amenaza que oídos humanos hayan escuchado está contenida en este mensaje? Es un mensaje de amor, pero también es una terrible amenaza. Dios está amenazando a los seres humanos para que no caigan en una falsa adoración. De manera que cuando este mensaje advierte, si alguno adora a la bestia, ¿quién es la bestia? La misma Biblia describe quién es la bestia. El nombre bestia es usado en las Sagradas Escrituras para describir reinos. O sea que tiene una significación simbólica. Bien, vamos a ver el desglose de unas palabras que durante muchos años los papas estuvieron utilizando, porque está inscrito en una de sus coronas. Bien, acá tenemos uno de los títulos que ostenta la tiara o la corona papal. El hecho de que no se esté usando tan frecuentemente, o quizás no se esté usando, no significa que no ostentó este título. Vicarius Filii Dei. Vicarius significa representante. Filii, del Hijo. Dei significa Dios. De manera que Vicarius Filii Dei es una abominación del Papa, puesto que se está poniendo en el lugar de Dios, en el lugar de Jesús. Él no es ningún representante de Jesús. Veamos cómo este nombre, elegido por ellos, y que ya Dios sabía que lo iban a hacer,
resulta ser que en los números romanos que tienen valor, las letras romanas, ella da exactamente el número que dice la Biblia. Ya leímos en Apocalipsis, donde claramente dice que el número de hombre es 666. Bien, aquí lo tenemos. V igual a 5, I igual a 1 y C igual a 100. Y 1, V 5 nos da 112. La palabra vicarios la podemos ver en la parte de la izquierda, esta parte que está acá. Vicarios 112, Fili y 1, L50 y 1 y 1 sumado da 53. Esta palabra, la que se refiere a Filis, y D al final, D igual a 500 y igual a 1, 501. Cuando sumamos la primera palabra que da 112, más la segunda que da 53, más la tercera que da 501, vamos a tener la suma de 666. No te deje engañar, amigo peruano, hermanos de otras naciones, no os dejéis engañar por este sistema falso. Vamos a proceder ahora a ver un video. Este video nos va a ayudar a entender cómo este cuerno pequeño, como Daniel lo identifica en el libro de Daniel, claramente nos revela cómo ellos han peleado contra el pueblo de Dios. De manera que veamos este interesante video. La ramera sentada sobre una bestia escarlata. La realidad del número 666. Mi padre asistió a la Iglesia Católica toda su vida, pero dejó un testamento. Salgan de ella. ¿Quién en la tierra es la ramera sentada sobre una bestia escarlata? ¿Y cuál es la realidad del 666? En la Biblia, la mujer se refiere a una iglesia. Entonces, la ramera significa la iglesia del anticristo, que no sigue a su esposo, Cristo. Entonces, ¿el testamento del Padre significa que debo salir de la iglesia que no sigue a Cristo? La realidad de la iglesia del anticristo, la ramera sentada sobre una bestia escarlata, fue un gran impacto para mí. La Biblia proporciona explicaciones detalladas sobre el país de donde se levantará la organización del anticristo. La parte de oro de la imagen y el león con alas representan a Babilonia, cuya cultura era magnífica. La parte de plata de la imagen y el oso representan a la brutal Media Persia, que apareció después de destruir cruelmente 3 reinos. La parte de bronce de la imagen y el leopardo con alas representan a Grecia, que estableció su gran imperio. En tan solo 8 años después de conquistar Persia. La parte de hierro de la imagen y la bestia con 10 cuernos representan a Roma, la superpotencia que después fue dividida en 10 reinos. La Biblia profetiza que la organización del anticristo aparecerá desde Roma, el reino más poderoso de la historia humana. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En 493 después de Cristo, los érulos fueron destruidos por el papado. En 534 después de Cristo, los vándalos fueron destruidos por el papado. En 538 después de Cristo, los ostrogodos fueron destruidos por el papado. Según la profecía, 3 reinos fueron destruidos por el papado. Y la Biblia profetiza también que el anticristo oprimirá a los santos de Dios y cambiará la ley de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ellos abolieron el segundo mandamiento, no te harás imagen alguna, y cambiaron el día de reposo por las fiestas. También dividieron el 10º mandamiento en 2. ¿Qué organización religiosa cambió los tiempos y la ley de Dios? La Iglesia Católica Romana. En 321 después de Cristo, el Papa abolió el día de reposo e introdujo el culto dominical. El culto dominical descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica. En 155 después de Cristo, el Papa tomó la delantera de la abolición de la Pascua. En 325 después de Cristo, el Papa abolió la Pascua. En 354 después de Cristo, el Vaticano introdujo la Navidad. En 431 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana introdujo la cruz y la imagen de la Virgen María. La Iglesia Católica Romana, que es descrita como una bestia con boca como boca de león y sus pies como de oso. Comete idolatría como la Babilonia, representada por un león. Y es cruel como Media y Persia, representadas por un fiero oso. Porque la Iglesia Católica Romana mató a más de 50 millones de personas por medio de la Inquisición y la cacería de brujas. Entonces, el número 666 se refiere a alguien de la Iglesia Católica Romana. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 18 de abril de 1915, Our Sunday Visitor. Las letras inscritas en la tiara papal son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Las palabras en latín Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, son el nombre oficial del Papa. Cuando sumamos los valores numéricos de estas letras latinas, da 666. Por lo tanto, la realidad del 666 es la cabeza de la Iglesia Católica Romana, el Papa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me estremecí al saber la verdad de que la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes que siguen las doctrinas de ella son organizaciones religiosas contra Dios. A propósito, lo que es más temible que esto es la advertencia de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Será terrible para los habitantes de la tierra que no hagan caso al llamado de Dios. Dios te está llamando hoy, amigo que me escuchas. Dios es el creador, como lo dice el mensaje del primer ángel claramente. Él es nuestro propietario, Él es nuestro sustentador. Nuestro corazón late por su orden. Dios es quien sustenta la vida de los seres humanos. Él es el autor de la vida. Y Él con todo el derecho nos está haciendo un llamado para que le adoremos a Él y no a los hombres. El Papa reclama adoración, los sacerdotes reclaman adoración, pero no es a ellos que debemos adorar. La adoración se la debemos a Dios. Pero también podemos aceptar una falsa marca, una marca que no viene de Dios, cuando aceptamos sus doctrinas. Y la marca de la bestia es precisamente el falso día de adoración establecido por esta institución que ha falseado la ley de Dios. Notemos cómo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Notemos este detalle, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Él nos dio el ejemplo. El mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, que es sábado. Por tanto, Jehová bendijo este día y lo santificó. Amigo que me escuchas, el sábado es el día de descansar, el sábado es el día de adorar a Dios. No podemos dejarnos arrastrar por las enseñanzas de hombre que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Dios te está haciendo un llamado. Dios quiere salvar tu alma. Este es el momento, amigo que me escuchas, de tú hacer pacto con Dios. No te dejes engañar por los hombres. El mandamiento del sábado es el que Dios estableció. Este falso poder religioso también eliminó el mandamiento que prohíbe adorar imágenes. Dios prohibió a los seres humanos que adoremos imágenes, porque hay que adorarle solo a Él. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Recuerda eso. Este falso poder religioso ha establecido la adoración a los santos, la adoración a María, pero no tiene esta enseñanza fundamento en las Sagradas Escrituras. Dios te está llamando, amigo que me escuchas.
para que tú obedezcas su ley. Gloria a Dios por su preciosa ley. Esta ley es santa, justa y buena.